Es un privilegio estar con ustedes y espero que el mensaje sea útil. Es la primera vez que he dado este mensaje, pero estoy pensando en esto y ojalá que salga bien, ¿ok? Vamos a hablar de cómo hacer decisiones. Y al pensar en esta pregunta, yo creo que veo confusión a veces aún entre hermanos en Cristo y quizá por haber sido influenciados por errores comunes en el mundo evangélico. Y vamos a ver esto pronto aquí. Voy a dar un ejemplo para comenzar y luego voy a hacer referencia a este ejemplo. Estoy pensando en un joven que oró toda la noche que Dios le ayudara a encontrar a una esposa. Y hay muchos solteros ahí que necesitan mucho de nuestras oraciones. Y el siguiente día, después de orar él, alguien le presentó a él a una señorita bonita. Y él pensó, es Dios que me está contestando las oraciones, porque oré toda la noche. Ahora aparece esta señorita. Tiene que ser la que Dios tiene en mente para mí. Y casi se equivocó grandemente, porque nosotros, mi esposa y yo sabíamos que no era muy espiritual la señorita. Ahora, gracias a Dios, más espiritual que antes. Pero en ese entonces no era muy espiritual y por tanto habría sido una mala decisión, pero casi lo hizo porque pensó que Dios le estaba contestando la oración al dejar que esta joven se le presentara ese día. Vamos a hablar de principios importantes. Y el primero es uno que siempre repito, pero no pido perdón por repetirlo, porque es un principio que no está, es muy importante, pero no está de moda en el mundo evangélico y a veces aún entre hermanos. Tenemos que recordar este principio y es que la única fuente de revelación para nosotros es vienen de las escrituras, la palabra de Dios. Ahí tenemos la única revelación. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirles, les dijo Jesús a los discípulos, pero ahora no las pueden soportar. Jesús no les dijo todo al estar sobre el mundo, pero, dice 13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Pero el punto, el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos no a 50% de la verdad, no a 75%, sino a 100% a toda la verdad. Es la única fuente de revelación. Fue el punto de Judas. Habría querido hablarles de acerca de la común salvación, según la primera parte del versículo 3, pero se encontró obligado a hablarles de la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Según la última parte del versículo 3, la fe, el sistema de Cristo, fue dada no en pedazos a través de los siglos, sino una vez para siempre. En Efesios capítulo 3, Pablo comienza a hablar en versículos 3 y 4 del misterio de Jesucristo, del plan de salvación. Y como él les había escrito acerca del plan de salvación y leyendo lo que él había escrito, podían entender. Y entonces dice en versículo 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, y notemos aquí, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Notemos,
que esta revelación no fue revelada a todo el mundo, sino a quienes, a los apóstoles y a los profetas del primer siglo. No iba a seguir siendo revelada a gente que no era apóstol, a gente que no eran profetas. Y una cosa interesante, estas palabras siempre van juntos, o muchas veces, mejor dicho, van juntos. Apóstoles y profetas. Donde había apóstoles, había profetas. Donde había profetas, había apóstoles. Si no hay apóstoles hoy en día, no hay profetas. Pero no nos alarguemos aquí. Ya, por esta razón, al tener nosotros todas las escrituras inspiradas que tenemos. Versículo 16. Timoteo había conocido las sagradas escrituras desde la niñez. Pero dice 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pregunta, según 17, ¿el hombre necesita algo más que las escrituras para ser perfecto, o sea, maduro, equipado para toda buena obra? Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un joven en Puerto Rico. Y él me estaba hablando de que él recibía nuevas revelaciones de Dios. Y le dije a él, ¿no es con las escrituras que somos perfectos? ¿No necesitamos más que las escrituras? Y él como un poco decepcionado con la respuesta, no hay más, dijo él. Pero pensemos. Cuando preguntamos, no hay más que las escrituras. ¿Qué estamos demostrando? Una falta de gratitud por la espada del Espíritu. Es suficiente. Vamos a hablar ahora. Yo creo que quizá ya he hablado con ustedes de eso. La primera parte del mensaje tiene que ver con puntos que hago a menudo. Lo subjetivo versus lo objetivo. Y no es difícil entender eso. Y es un principio importante aquí. Lo subjetivo tiene que ver con lo que sea basado en los sentimientos, en las emociones. Yo creo en lo que veo por los cristales, dicen los astrólogos. Es algo subjetivo. Lo objetivo viene en lo basado en hecho, en la ley. Una ilustración. Aquí tenemos a un policía que ha detenido a un auto y le está dando una multa. Ahora, ¿podría él dar una multa diciendo aquí algo así? Señor, le estoy dando una multa porque no me gustan los autos rojos. ¿Sería correcto? El chofer va a decir, pero señor, usted no me puede dar una multa solamente por tus gustos personales. Es algo subjetivo. El hecho que a ti no te gustan los autos rojos. Pero si la policía le da una multa y dice, ya ibas 30 kilómetros más allá de la velocidad máxima, tengo aquí en esta pistola de radar que dice que tú andabas a 130 kilómetros la hora en el auto y aquí el límite son 100. Entonces sería algo objetivo, algo basado en hecho, en ley. Y así cuando hablamos nosotros de la Biblia, de buscar autoridad bíblica, estamos buscando lo que tenemos en una fuente objetiva, la ley de Dios. Pero si comenzamos a hablar, yo me siento eso, a mi parecer es así, entonces estamos volviendo a lo subjetivo.
pero Dios nos da su ley objetiva y así debemos estar contentos con ellas. Ahora bien, al hablar de esto, casi todos los hermanos y a todos los evangélicos y quizás menos los amigos pentecostales aceptarían en principio que Dios nos habla solamente por la Biblia. Pero aunque digan que Dios nos habla por la Biblia, hacen referencias en su forma de hablar a otras formas subjetivas por las cuales piensan recibir revelaciones de Dios. Corazonadas. A veces sentimos algo en el corazón y algunos dicen, yo siento en el corazón que Dios quiere tal y tal cosa. ¿Es una fuente subjetiva o es objetiva? Es algo subjetiva. Las voces interiores. Yo oí una voz que me decía, Gardner, haz esto, haz lo otro. Voces interiores, iluminación interior. A veces algunos lo aplican a la Biblia. Dicen, yo estaba leyendo este texto bíblico, no sabía yo qué quería decir y oré a Dios que me diera iluminación. Y después de orar comencé a recibir como una sensación de calor y comencé a sentir, así dice el texto, y fue Dios que me daba esta iluminación interior. Ahora bien, el problema con esto es a veces buena gente sincera lee el texto, ora a Dios, pero para ellos la iluminación interior les dice una cosa y para otros les dice otra cosa. A fin de cuentas, estamos hablando de una fuente subjetiva de revelación. Impulsos. Todos nosotros tenemos impulsos para hacer una cosa o la otra. Puertas abiertas. Circunstancias en la vida. Esto fue en que confiaba mi amigo, que pensaba que por haber orado toda la noche, que el siguiente día al aparecer la señorita era la respuesta de Dios a sus oraciones. Pero no fue así. Es que a veces nos parece que hay una oportunidad, pero tenemos que estar seguros que es de Dios y no pensar que solamente porque aparece una oportunidad, que por eso sea de Dios. Esto no sé si han visto. Y yo confieso que a veces como un jovencito, yo estaba pensando, Dios, ¿qué Dios quiere para mí? Y toman una Biblia y lo dejan abrir al azar. ¿Qué Dios tiene que ver conmigo? Y a veces, ya que a veces la Biblia abre de repente a Ezequiel, porque está en el medio, llegan a textos muy difíciles que no tienen nada que ver con la situación de ellos, pero la idea de ellos es que Dios va a dejar que la Biblia caiga en este texto que más necesito. Cuidado, estamos hablando de fuentes subjetivas para hacer decisiones. Y los sueños. Un hermano en la República Dominicana dijo que soñó que iba a casarse con una hermana en Cristo en la iglesia y comenzó a coquetear con ella. Comenzó a decirle que no resistiera la voluntad de Dios porque Dios le había revelado en un sueño que iba a casarse con ella. Cuidado. Los sueños son mensajes como si fuera de nuestra subconsciencia, de nuestra subconsciencia. No son mensajes de Dios, recordemos. Hay una sola fuente de revelación de Dios y es su palabra, las escrituras inspiradas. Dios no nos habla por corazonadas, voces interiores, por iluminación interior, por impulsos, por puertas abiertas, por abrir la Biblia por casualidad, ni por nada de eso. Ahora, dos puntos importantes. Al no existir todas las escrituras inspiradas,
Sí, Dios hablaba en otras formas, como dice Hebreos 1:1, en muchas formas y en muchas maneras. Por ejemplo, habló con Abraham en Génesis 15:1 directamente. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y otros ejemplos también. Dios habló así con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés y Zacarías y otros más, cuando no tenían todas las escrituras en forma escrita. Y ahí está la clave. Dos puntos importantes más en cuanto a aquellas revelaciones que Dios dio a personas que no tenían todas las escrituras. Dios solamente habló así con unos pocos profetas y no con todo el mundo. Hoy en día a veces dicen, bueno, am- casi todos piensan que Dios les tiene revelaciones directas. Dios me habló en sueños. Jamás ha sido así en la historia de la relación de Dios con su pueblo. Siempre ha habido pocos profetas y con pocas profecías. No todo el mundo era profeta. Y otro punto. Dios comunicó con ellos con palabras, no con sentimientos, no con corazonados, no con iluminación interior. ¿Les habló con qué? Con palabras. Entonces, sí, Dios habló directamente a profetas al no haber revelación escrita en su totalidad, pero solamente a unos pocos, no con todo el mundo, y con palabras y no con sentimientos. Ahora, otro puntito antes de llegar a hablar directamente de las decisiones. Si nuestros sentimientos están basados en las escrituras, entonces nos motivan bien y les explico. Yo leo, por ejemplo, en el libro de Santiago acerca de la importancia de ayudar a los necesitados. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y tantos otros textos que hablan de la importancia de preocuparse por los necesitados. Ahora bien, después de leer un texto así, de la importancia de ayudar a los necesitados, a veces uno llega a tener un fuerte deseo para ayudar a los pobres. Yo me acuerdo de un grupo de jóvenes que después de estudiar Santiago oyeron de algunos hermanos muy pobres en Zimbabue. No tenían ni Biblias y decidieron contribuir algo de lo que habían dado para dulces, francamente. Es decir, no, no vamos a comer dulces, vamos a dar este dinero para comprar Biblias. Ahora, ¿eran guiados por el Espíritu Santo? Sí, pero el impulso que tenían venía de la palabra. Entonces yo acepto que Dios nos habla, pero en forma indirecta a través de la palabra. Lo que no recibimos de Dios hoy en día son revelaciones directas. Muy bien. Vamos a hablar de problemas ahora que vienen cuando pensamos que frente a nuestras decisiones, Dios nos va a comunicar por medios subjetivos. En primer lugar, su carácter subjetivo. ¿Cómo determinamos si un sentimiento es de Dios o cuando no lo es? A veces muchos dicen, yo siento que Dios quiere que haga tal y tal cosa y no está en la Biblia. Es que la, la intuición, los sentimientos no son confiables por sí mismos. Implica cuando buscamos revelaciones de Dios aparte de la Biblia,
estamos implicando que la palabra escrita es insuficiente. Hay dos citas. Un hombre evangélico que escribió un excelente libro sobre este problema. Dijo él, aunque muchos evangélicos nunca negarían la autoridad de las escrituras como tales, muchos, desde los fieles hasta los líderes claves, señalan regularmente las experiencias místicas como la base de gran parte de lo que hacen y creen. Dios puso en mi corazón, tenía una sensación. Esto son las escrituras, y hablar así es implicar que no son suficientes. Otro dijo, si declaras la necesidad de ambas, las escrituras y la guía mística, estás dando a entender la insuficiencia de una de ellas. Ok, hay un eco, no sé si ustedes lo oyen, si no lo ignoro. ¿Oyen el eco, hermano? Sí, el hermano José Ángel tiene el micrófono abierto. Ok, gracias, gracias. A veces yo lo hago sin pensar, pero estamos bien. Ok, entendamos estos puntos. Cuando buscamos que Dios nos hable aparte de las escrituras, a través de las sensaciones, a través de los acontecimientos en la vida, estamos diciendo, las escrituras no son suficientes. Entonces, otro punto. Si decimos que estos sentimientos son revelaciones de Dios, no debemos apuntarlos. No debemos darlos el mismo peso que las escrituras. Nuestros amigos, y son amigos, son para admirar muchas veces, pero nuestros amigos adventistas dicen, los escritos de una señora llamada Elena White son enseñanzas inspiradas por Dios. Pero entonces se les han preguntado, entonces no tienen el mismo peso que las escrituras. Si los escritos de aquella señora son inspirados, no son parte de las escrituras. Les costó contestar, y para mí todavía no han contestado esta pregunta. Pero cuando decimos que hay revelaciones aparte de las escrituras, entonces estamos diciendo que son insuficientes, y si en verdad son de Dios deben ser escritos. Y a fin de cuentas produce todo eso la confusión. Ahora, a veces, y voy a pasar brevemente por eso, a veces se citan textos para decir que Dios nos habla aparte de las escrituras. Los textos en Romanos hablan de ser guiados por el Espíritu. Nadie niega que el Espíritu nos guía. Sí, nos guía. Pero ¿cómo lo hace? Por la espada del Espíritu. Él tiene una espada. Efesios 6:17. Y es así que nos habla. Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero a través de corazonadas, impulsos, no. A través de la palabra. Es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando hacemos que nuestro espíritu coincida con lo escrito en su palabra. Por ejemplo, ¿estoy con el Espíritu Santo, sí o no? Si mi vida comienza a ser descrita por el fruto del Espíritu, si estoy siguiendo el Espíritu, ¿qué pasa? Entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, está testificando junto con nuestro espíritu de que somos de Dios. Y otros textos, estos textos que tienen que ver con los apóstoles, a veces la gente se aplica a ellos mismos en forma personal. Dicen estos textos, ya hemos leído Juan 16, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero dicen, Dios guía a Gardner a toda la verdad. O Dios guía a David a toda la verdad. Y están confundiéndose porque aunque estos pasajes fueron dirigidos a los discípulos de Jesús, ellos eran inspirados directamente. Ahora bien, si nosotros seguimos sus escritos, a través de sus escritos inspirados, somos guiados a toda la verdad.
Pero no estamos hablando aquí de que todo el mundo, y no solamente los apóstoles o profetas, iban a ser guiados directamente. Voy rápido, pero creo que me entienden. A fin y al cabo, somos guiados por el Espíritu Santo cuando somos guiados por su revelación inspirada. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así llegamos a la pregunta que hicimos al principio, pero era necesario decir todo lo anterior para contestar bien aquí. ¿Cómo hacer decisiones entonces? Y yo puse decisiones en inglés, discúlpeme. En Spanglish lo puse. Pero así hacen, dicen algunos, ¿cómo hago una decisión? Bueno, oramos y luego confiamos en que nuestras corazonadas e impulsos provienen de Dios. A veces dicen, ya oré mucho y ahora tengo esta sensación. Intentamos analizar los acontecimientos de nuestra vida para determinar cuáles dan una indicación de la voluntad de Dios. Pero estamos hablando de lo subjetivo y a veces nos llevan en direcciones diferentes. Entonces, ¿cómo sí hacer las decisiones? Reconocer que Dios nos guía por principios bíblicos, no por corazonadas, no por acontecimientos en nuestras vidas, no por sensaciones, no por cargas en el corazón. Y entonces, reconociendo esto, tenemos que comenzar con las escrituras. Ahí comienza todo. Y hay principios que pueden ayudarnos para cualquier cosa. ¿Qué debemos buscar primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Entonces, al estar por hacer una decisión, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia al hacer esta decisión? Dar prioridad a otros, no a mí mismo. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, dice Filipenses 2, 3 y 4, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Son los dos principios más fundamentales que debemos tener en mente al hacer decisiones y pueden ayudarnos. A veces la gente dice, yo tengo que mudarme, yo tengo que ir a otra parte. ¿A dónde voy? Buscar primeramente el reino de Dios. Muchos no lo hacen. Se mudan a sitios donde no hay congregaciones de Cristo. Y luego dicen, donde hay una congregación no hay. Se mudaron pensando primero en quizás el dinero que iban a ganar. Se mudaron quizás pensando más bien en otra cosa, pero si se mudan donde no hay cristianos fieles y si no son suficientemente fuertes para comenzar una obra, entonces no están buscando primeramente el reino de Dios. Y mi decisión, con ella estoy dando prioridad a mi familia, a lo que más necesita mi esposa, a lo que más necesitan mis hijos, o estoy haciéndolo en forma egoísta. La Biblia también habla de otro principio. Tenemos que contar los gastos de la torre antes de construirla. Digo Jesús, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Así, si estamos pensando comprar algo, ¿tenemos lo suficiente? ¿Voy a hacer una carga para otros miembros de la familia? Son principios de muchos que debemos tener en mente. Debemos orar. Dice Santiago 1, de 5 a 8, que oremos. Ahora bien,
No pensemos que al orar que Dios nos va a iluminar misteriosamente para recibir una respuesta en forma mística. Pero ¿qué pasa cuando oramos? Estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios, tal como Él la revela en las Escrituras. Por más que oro, Dios, al hacer esta decisión, quiero darte primer lugar. ¿Qué está pasando? Estamos pensando en las prioridades de Dios. Cuando oramos, oh Dios, que eso sea más para ti, sobre todo, más para mi familia. Estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios. No esperemos un sueño en la noche para recibir la respuesta. Pero si oramos a menudo, nos damos cuenta de que nuestra voluntad está alineándose con la de Dios. Vamos a hablar brevemente de consejos sabios. Tengo que terminar un poco rápido porque tengo otra cita a las 8, pero quiero terminar bien aquí. Consejos sabios, los sabios consejos y proverbios, varios textos en proverbios hablan de la importancia de buscar buen consejo. Pero yo creo que nos enfoquemos mayormente en Romanos 15:14. Pablo dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Ahí está lo importante de buscar consejo y somos capaces para dar consejos. Si estamos frente a una decisión muy importante, busquemos las escrituras, busquemos el consejo de hermanos que están empapados con las escrituras. Da pena cuando hermanos no lo hacen. Les voy a contar una historia que una hermana vino a nosotros un día y dijo, ya soy casada. ¿Qué? Ya soy casada. ¿Es cristiano? No, pero ya estamos casados. Ah, ¿por qué no buscaste consejo de nosotros? Y lo que ella dijo es cierto de muchos que están por casarse. Tenía miedo, dijo ella, que ustedes me iban a aconsejar a no casarme con él y por eso no busqué su consejo. Y lamentablemente este matrimonio fracasó. No quiso buscar consejos sabiendo que íbamos a aconsejarle que no se casara con él. Y por supuesto todo resultó desastroso. No, así no hagamos decisiones. Busquemos consejos. Busquemos, si tenemos que desear, lo que estamos pensando hacer. Debemos desear el cargo de obispo. Ah, y debemos desear lo que estamos pensando hacer. Tengo la capacidad para hacer lo que estoy pensando hacer. No todo el mundo tiene los mismos dones. A veces hay problemas con un hermano que no puede, insiste. Bueno, debe preguntarse si tiene la capacidad y si otros hermanos le están invitando, es probable que sí, porque no, ya ustedes ven el problema. Terminamos con un texto de suma importancia para entender estos principios. Primera a los Corintios 7:39. Vamos a hablar de alguien frente a una decisión y cómo el apóstol Pablo les aconseja. Está hablando de las mujeres viudas en particular. Dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solamente que sea en el Señor. Entonces, podemos aplicar los principios que analizamos antes.
Dice Pablo que puede casarse con quien desee, pero hay una categoría solo que sea en el Señor. O sea, Dios no tiene una esposa específica para un hombre de antemano. Dios no tiene un esposo específico para una mujer. Tiene una clase de mujer que debemos buscar, una clase de marido en el Señor. Pero de forma individual nos da libre albedrío para elegir dentro de la categoría de en el Señor. Ahora, dice Pablo aquí, está en libertad de casarse, pero que tenga una corazonada, que busque algo por su intuición, que espere un sueño en la noche para determinar cómo proceder. No, dice que busque en la categoría de los que están en el Señor y tiene libertad, tiene libre albedrío de casarse con quien desee, pero buscando consejo primero, buscando principios bíblicos primero, es algo que quiere, etcétera. Y esos son principios que pueden ayudarnos. Muy bien, hermanos, así terminamos y devuelvo el micrófono al hermano David y espero que haya sido útil. Y yo veo unos pocos cambios que voy a hacer antes de predicar esto otra vez, pero gracias a usted por escucharlo la primera vez.